Gente querida, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar del mundo que usted se encuentre. Esto es La Carta Podcast, yo soy Anthony Tejada y hoy con una invitada extraordinaria. Conmigo aquí a mi derecha, Melba Almonte. ¡Wow! ¡Qué presentación! Una invitada Melba, extraordinaria. ¿Viste? No, porque entonces si le digo especial, después van a decir, no, todos son especiales. Es verdad. A cada uno trato como de darle como un apodito diferente. Pues yo soy Melba la extraordinaria. Melba la extraordinaria. Melba, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, Anthony, gracias a Dios. Realmente sí puedo decir que estoy bien. Qué bueno. Me alegra mucho tenerte aquí en el podcast. Melba, bueno, hablemos un poco de ti. Melba es colega, comunicadora. Sí. Preséntate un poco para que la gente te conozca. Bueno, como ya mencionaba, soy comunicadora, soy locutora, trabajo en Radio Disney todas las mañanitas. Esa voz soy yo. ¿De qué hora a qué hora? De 6 de la mañana a 12 del mediodía me están escuchando por Radio Disney. Esa es Melba Almonte. En 89.3, así que ya saben. Me pueden pedir cancioncitas que yo Muy se las bien. coloco. Y aparte de eso, soy voz comercial, diferentes marcas con las que he podido colaborar. Excelente. Y de igual manera, en una parte un poco más corporativa, estoy en el área de las redes sociales. Bueno, como siempre, los comunicadores hacemos de todo. Hacemos realmente. de todo. Eso es lo fijo, ya. Tú te puedes imaginar. las picadas. Las picaditas, las cositas. Ya son otras cosas. Esos son otros Son 500. otras Ese es cosas. otro podcast. Otro día, porque no da tiempo. Bueno, el pluriempleo es real en República Dominicana, o sea que además los que somos emprendedores independientes y tenemos que tirar para adelante, sabemos Totalmente. realmente qué es esto. Melba, contarle a la gente cómo llegaste a La Carta Podcast. Como llegué. Yo puse una encuesta hace un tiempito en el Instagram de quién le gustaría ver La Carta Podcast. Exacto. Y yo puse una manita. Melba puso yo. Y yo, aunque tú no lo creas, yo comencé a hacer una lista de todo el que me dijo yo. Y Sí. yo, y yo dije, bueno, esta carta de la próxima semana quiero que sea Melba. Entonces le voy a llamar, le voy a escribir. Le escribí y ella me dijo, ¿en serio? Sí, pues está bien, pues yo la voy a hacer. Cuando Melba me manda su carta, por tu personalidad, por cómo eres, Ajá. a mí me sorprendió el tema del que Sí. escribiste. Ay. Obviamente porque cara vemos, corazones no sabemos. Totalmente. O sea, yo no sé qué lucha interna llevas tú. Es así. Incluso yo puedo hoy estar muy feliz aquí con ustedes, pero nadie sabe detrás qué problemas dejé yo en casa para poder mostrarles lo mejor. Totalmente. Entonces, me sorprendió mucho. Sin embargo, hiciste muy bien la tarea porque me dijiste, déjame ver qué cartas no se han tocado, qué temas no se han tocado para traerlo. Y este tema, ninguno de mis invitados se habían atrevido a hacerlo. Y es un tema muy difícil porque dar el paso es difícil. Totalmente. Es difícil. Y por como voy hablando con ustedes, sabrán de quién hablo. Hablo del perdón. Hablo del perdón. Melba ha tenido una situación que la ha llevado a reflexionar sobre esto y a tener que recurrir al perdón para seguir con su vida. Total, o sea, real, si no, las cosas fueran diferentes. Entonces, yo voy a leer tu carta Ok, y luego que la lea, entonces la hablamos aquí. Perfecto. ¿Te parece? estoy lista. Muy bien. La carta se titula Al poder del perdón. Todo inició justo así, con una carta, una que redacté para perdonar y pedir perdón. En mi adolescencia visité por un buen tiempo una iglesia evangélica en la que conocí excelentes seres humanos que me enseñaron mucho sobre Dios y la vida. Tuve la dicha de contar con un pastor que también ejercía la carrera de psicología. Una combinación perfecta, pues recuerdo cómo algunos días de la semana se convertían en talleres de crecimiento humano y espiritual. Para uno de esos encuentros especiales, el tema focal era el perdón, tema que jamás imaginé que me tocaría tanto. Crecí en una familia espectacular, tan llena de amor que prácticamente ni me enteré de los problemas por los que pudimos haber pasado. Sin embargo, según fui creciendo y formando mi carácter, un poco fuerte, debo decir, Un poquito. no podía dejar de cuestionar la ausencia de mi papá. Fueron muchas las conversaciones con mami donde expresaba esto y no podía evitar sentir rencor. Ella siempre refutaba mis argumentos, tratando de hacerme entender que no podemos juzgar sin conocer por qué la gente actúa como lo hace. Me decía que debemos ser empáticos y desde los zapatos de los demás analizar la situación. Porque realmente, desde su posición y con todo lo que le ha tocado vivir, esto es lo que él quisiera.
Esto yo no lograba entenderlo del todo y cargaba con muchos sentimientos feos en mi corazón. Hasta que en este taller sobre el perdón, el pastor nos da lápiz y papel y nos pide escribirle una carta a alguien a quien necesitemos pedir perdón, perdonar o ambas. Inmediatamente, Dios puso a mi papá en mi corazón y mientras redactaba la carta lloraba. Y es que después de todas esas conversaciones con mami y mi camino conociendo a Dios, logré sanar esa partecita de mi corazón. Aprendí a soltar, aprendí a perdonar desde esa silla y sin siquiera entregar esa carta nunca. Lo perdoné. Para mí el amor es gasolina y ese es el único combustible que quiero consumir y con el que quiero operar por el resto de mi vida. La palabra odio no tiene espacio en mi corazón y el rencor tampoco. Nada que me cargue y me impida ver y disfrutar todo lo bonito que hay en este mundo. Soy muy afortunada. He tenido una vida llenita de amor por donde sea, oportunidades para desarrollarme y seguir soñando. Y para cumplir todos esos sueños, voy trabajando ligerita de equipaje, lista para seguir cosechando los frutos de mi esfuerzo y los regalos de Dios. Con cariño, Melba Almonte. Esa fue la carta. Wow, Melba, pero un desahogo. Sí, incluso te confesaba que era un tema que realmente no suelo tocar. Sin embargo, así como en ese momento Dios puso a mi padre en mi corazón para hacer esa carta, cuando me mencionaste lo de hacer la carta, dije, ese fue el primer tema que llegó a mi mente. ¿Y por qué? Porque entiendo que es uno de los procesos que pueden llevar, o sea, procesos que yo he vivido, que pueden llevar a una reflexión a alguien más, que pueda aportar a alguien más. Porque el que no sabe perdonar lleva un peso grande, grande, grande. ¿Qué sentía Melba antes de escribir esa carta? No esta, sino la que le escribiste a tu papá. También tiene que ver mucho con lo que te mencionaba en la carta, del proceso de estar formando mi personalidad. También Claro. esa era una edad 17, 18, que tú te pones un poquito rebelde. Entonces ahí empezaba yo a cuestionarme cosas, porque yo incluso lo tenía a él muy cerca de mí. Yo decía, pero ¿por qué no me irá a visitar? O sea, ¿por qué? Exacto. Porque yo no soy parte de su vida. Sin embargo, gracias a Dios, quizás no tuve la presencia de un padre en mi vida, pero tuve una madre, una abuela y unos tíos que hicieron, como yo te menciono ahí, que yo no sintiera que a mí me faltaba nada hasta que fui creciendo y empecé, pero ven acá, porque tú te das cuenta de las cosas. Y decía, ¿pero por qué? Entonces ahí yo, no te voy a decir, yo era una persona muy feliz, pero quizás en momentos me retraía y decía, ¿pero por qué yo? Y mis compañeros sí pueden quizás tener una familia normal a lo que estamos acostumbrados. Y eso hacía que yo sintiera como que quizás le diera espacio a no perdonar a alguien más, a eso mismo del odio. O sea, para mí ese sentimiento es como feo. O sea, yo decir que yo odio a alguien, eso nunca va a salir de mi boca, yo creo. Después de escribir esa carta del perdón, ¿ves la vida desde otro punto de vista? ¿La ves distinta? Claro que sí, Anthony, porque eso me permitió darme cuenta de lo que realmente tiene valor, qué es lo que yo tengo aquí y que esto es lo que yo tengo que agradecer. Y mientras más yo me voy cargando de cosas negativas, puedo no disfrutar de lo demás, de lo demás, de las cosas, las mismas bendiciones que Dios pone en nuestro camino. Literalmente, incluso tengo una imagen en mi mente de una persona que tenía como muchas mochilas encima hasta que llega a los pies de Dios y como que deja todo ahí. Eso es básicamente lo que tú sientes cuando puedes perdonar y cuando puedes dejar el rencor de lado. Y cuando, como yo digo, el odio no tiene espacio en mi corazón, lo positivo. Yo no te voy a decir una cosa. No es que a mí nadie me cae mal, o sea, claro que sí. Llega una gente que yo, Dios mío, no la paso. Pero de ahí a odiarlo, no, yo lo que tiendo es hacer eso que mi mamá me trató de enseñar. Exactamente. ¿Qué ha vivido esa persona en su vida que lo hace actuar de esa manera? Y yo digo, no, mira, yo quizás no comparto la conducta, no comparto la manera de pensar, pero sí puedo entender por qué dice, hace o piensa como lo hace. Déjame decirte que la gente lo ve muy fácil. Y tal vez hoy tú estás hablando esto, o sea, de una manera muy fluida, muy plena, pero yo sé que para tú llegar a ese momento, a ti te dio trabajo. Claro que sí. O sea, mira como tú mencionaste en tu carta, las veces que tú hiciste preguntas, las conversaciones, aún en momentos de felicidad tú cuestionabas muchas cosas. Sin embargo, yo entiendo que para llegar al momento de perdonar, esto es un acompañamiento, todo el que cree en Dios. Yo voy a hablar por el que cree en Dios, yo creo en Dios. Oye, ese perdón solamente
te ayuda a Dios a tú poderlo hacer. Es Porque increíble. mira cómo tú te acompañaste de una iglesia, de un líder espiritual que te ayudara a encontrar ese momento. Tal vez si tú no tuvieras esa guía, hoy tuvieras seguro tú cargando con ese equipaje. Sí, es Tú así. sabes. Incluso yo he llegado a pensar, porque no duré tan mucho tiempo, por eso mencionaba como que fue un periodo Sí. corto en mi vida. Yo he llegado a pensar que yo llegué a esa iglesia con ese propósito de sanar esa herida que yo Exactamente. tenía en mi corazón. Exactamente. O sea, y no te puedo explicar el sentimiento. O sea, yo literalmente yo estaba llorando. Yo, Dios mío, o sea, yo no sabía que el peso era tanto. Tú eres llorona. No. Por eso más te sorprendió. Por eso, o sea, que le digo, o sea, era porque también cuando tú acumulas muchas cosas, llega un Claro. momento que tú explotas. Claro. Y es como te digo, o sea, fue una cosa inmediata, como que a quién tú perdonas, como que, a ver, yo, ¿y a quién yo voy a perdonar? Pero inmediatamente, eso fue lo que llegó a mi corazón y eso fue lo que expresé mediante esa carta, que como te menciono, nunca la entregué, pero fue más que suficiente ese compromiso entre Dios y yo para yo aliviarme completamente. ¿Sabes qué quisiera mencionar aquí, Melba? Que también el perdón es un acto de humildad, no de humillación. Ah, no, claro que sí. Y lo digo porque mucha gente cree que cuando pide perdón se está humillando ante el otro. Siente que está dejando su orgullo por el piso. Siente que el otro puede venir a pisotearlo o puede verlo de una manera superior. Sí, sí. Inferior. Ajá. Inferior, perdón. Entonces, yo creo que cuando vemos el perdón desde la humildad es cuando entendemos que verdaderamente vale la pena descargarse del equipaje para poder hacerlo como un acto de humildad de corazón. Ahí viene otra. El que perdona de la boca para afuera no ha hecho nada. No, nada, solo habló. No ha Y las hecho palabras nada. se las lleva el viento. No ha hecho nada. Entonces también voy ahí porque mucha gente dice, ah, sí, yo perdoné. Pero tú le mencionas, por ejemplo, a la otra persona o algo así y tú le sientes como la cosita. Una cosita ahí. Exacto. Entonces yo creo que eso también es bueno como tenerlo presente. Totalmente. Y incluso tú mencionas eso como que es un acto de humildad que tú no te vas a ver inferior. Y yo diría también tomar en cuenta el aspecto de que quien quizás sale más ganando eres tú. Totalmente de acuerdo. Estás dando un paso de humildad, estás cediendo quizás a algo, porque yo soy muy orgullosa, déjame decirte. Esa personalidad fuerte que yo te menciono ahí existe. Existe. Lo que pasa es que tú sabes, Yo no te veo así, Melba. es que eso es como, tú sabes, yo la controlo. Todos tenemos nuestro lado oscuro. Exactamente. Entonces, cuando tú aprendes a perdonar, realmente estás ganando más que quizás que la otra persona. Totalmente de acuerdo. Porque lo que te decía, tú das apertura a muchísimos otros sentimientos bonitos, muchísimas otras vivencias que quizás estás dejando de sentir. Por eso. ¿Quién es Melba Almonte después de haberse descargado ese día? Yo, como te mencionaba al principio, gracias a Dios, y como mencioné en la carta, bueno, podríamos decir, tengo una familia extraordinaria. Ajá. Y me han enseñado siempre a ver lo positivo. Yo tomo, incluso los momentos medio difíciles, los tomo con humor. Y creo que esa parte es... Una virtud. Es una virtud, es una virtud. y le doy gracias a Dios de que la poseo, lo puedo decir. Entonces, desde ese momento, es como te digo, puedo entender mejor a las personas, me doy el chance de escucharte, me doy el chance incluso de antes de juzgarte, pensar que... ¿Cómo es la familia de esa muchacha? Yo a veces pregunto eso a los amigos míos, como que me hacen comentarios de alguien más. Y ella tiene hijos, ¿y qué edad tiene ella? O está trabajando, ¿qué estudió? ¿De dónde nació? ¿Cómo se crió? Todo eso. Creo que fue una de las partes más importantes de ese proceso que me enseñaron incluso en diferentes áreas, laboral, personal, a saber desenvolverme. ¿Se te ha hecho más fácil perdonar después de eso? Totalmente. O sea, y es incluso como ese sentimiento de que, o sea, yo no quiero nada negativo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues entonces, desde el corazón, honestamente, pues te perdono y me abro a las nuevas posibilidades. Quizás es una relación que no vamos a volver a tener, no sé, puede ser. Pero sí te puedes acercar a mí y voy a estar ahí. Perdonar es un acto de amor propio. Eso sí es verdad. Punto final. Eso sí es verdad. Melba Almonte con nosotros aquí en La Carta Podcast. Melba, estoy muy feliz de que hayas compartido tu desahogo, que justamente es el propósito de este espacio, que la gente pueda aprovechar la plataforma para decir lo que lleva adentro, para compartirlo. Ya tú hace mucho que sanaste eso. Qué bueno que ahora lo compartes porque tal vez hay alguien ahora escuchándote y diciendo, oye, yo necesito dar el paso que ella dio.
Entonces, Sí. tu historia es un ejemplo para muchos que les cuesta dar el paso para perdonar. Así que te agradezco haberlo hecho aquí en la Carta Podcast, el espacio de desahogo y expresión para todos. Y ojalá que así como tú mencionas, te agradezco a ti por el espacio y que se dé que eso, que quizás se siembre esa semillita en alguien más, de vivir más feliz porque le da espacio al perdón, fuera el rencor y fuera el odio. Todo lo malo, para afuera. Amén, amén, que así sea. Melba, gracias por estar aquí con nosotros. Ya tú sabes que puedes volver a escribir sin ningún problema. Perfecto. De cosas felices también, de todo lo que te pase, puedes hacerlo aquí en la Carta Podcast. Recuerde que llegamos a ustedes gracias a Muteo Estudio. ¿Te gusta el estudio? Me encanta, estoy pensando ¿Viste? cosas. Ya estoy tú pensando cosas. Ya tú sabes. Muteo Estudio siempre con las mejores atenciones y un espacio bellísimo para compartir con ustedes. @ la Carta Podcast en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Breaker, Public Speaker, donde sea. Usted escribe la Carta Podcast y ahí mismo le va a llegar. Recuerde, vive ahora y vibra, pero siempre en alto.